saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Información política y administrativa que es de interés general. 29 de mayo, día de elecciones presidenciales. Esperemos que vaya el mayor número de personas a participar. Esperemos que esa forma de hacer política el día de hoy, que es con señalamientos, con insultos, con injurias, con calumnias, con toda clase de señalamientos que quieren bajar al otro, que quieren, entre comillas, quemar al otro, de todas las campañas, porque no es solamente de una campaña, de todas las campañas surgen señalamientos hacia los otros para quemarlas y sea la suya, por supuesto, la que cobre en la mente y en la emoción especialmente de los electores el lugar privilegiado que los lleve a que el 29 de mayo voten por él. Ojalá realmente eso no canse, que mucha gente ya está cansada de ello. Ya, qué pereza. Política sigue siendo eso, un ring, un campo de batalla, donde entre más sangre caiga, salga, ruede, mejor. Entonces, ojalá, de verdad, es lo que falta hasta el 29 de mayo. Pues, bueno, tenemos a nuestra invitada ya, Diana Caterine Meneses, abogada. Ella es especialista en litigio de alto impacto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abogada Diana Caterine, bienvenida a Sinergia Informativa. No está con nosotros. Bueno, empezaron porque quería empezar hablando con ella del tema de la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de suspender a Daniel Quintero Calle por presunta participación en política. Pero mientras nos contacta... ya está. Bueno, abogada, bienvenida a Sinergia Informativa. Hola, Diana Caterine Meneses, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Gracias, lo mismo. Bueno, al grano porque ya hice la presentación general y es que usted tiene una postura, ya la presenté además, dije que es abogada especialista en litigio de alto impacto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y queremos hablar desde su punto de vista sobre esa decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de suspender durante 3 meses, prorrogables a otros 3 meses, a Daniel Quintero Calle. ¿Cuál es la postura suya para arrancar por ahí sin prejuicio en esta entrevista? Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Y la postura es sencilla, es una postura totalmente distinta, netamente académica, de cara a argumentar que efectivamente este tipo de decisión no es vulneratoria del sistema interamericano de derechos humanos. Por el contrario, yo encontraría un fundamento convencional al respecto. Y es que cuando analizamos el caso tenemos que tener en cuenta que este tipo de decisiones no es una decisión judicial. O sea, esta decisión no es judicial. O sea, si procedemos a analizar la parte resolutiva de esta decisión, en el numeral tercero es clara al decir estamos frente a una medida cautelar de carácter provisional. Muchos han procedido a asemejar esta situación con el caso Petro Urrego versus Colombia, pero no es dable asimilarla por varias razones a saber, varios motivos a saber. Y lo primero es es que en el caso Petro Urrego, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, se trató de una inhabilidad de 15 años bajo unas facultades que tenía la Procuraduría General de la Nación en virtud del artículo 44 y 45 del Código Único Disciplinario. Pero, sí. Venga, Diana Caterine, entonces precisión, para hacerlo bien sencillo. La gran diferencia, porque estoy yo recordando una entrevista que le hice a usted hace algún tiempo en la que usted decía que la Procuraduría no podía ser juez y parte. En este caso no podía tomar decisiones de desvincular, voy a utilizar esa palabra genérica para ir a la explicación que yo pretendo que le creo a usted, que le entiendo, para que me entiendan nuestros televidentes e internautas. Entonces,
desvincular a alguien que fue elegido popularmente. En ese sentido, la Procuraduría no tenía esa potestad, lo estoy recordando. Entonces, con esta generalidad, digo, lo que usted está diciendo hoy es que la diferencia con el caso Gustavo Petro Urrego versus el Estado colombiano, que finalmente terminó siendo restituido, permítame la expresión, a su cargo por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, lo destituyó, es que en el caso de Daniel Quintero no es destitución ni inhabilidad por 15 años, sino que es una medida provisional, cautelar, de 3 meses. Esa es la diferencia. Correcto, esa es la diferencia y eso genera un análisis convencional totalmente distinto, porque en el caso de Petro Urrego, efectivamente, la Procuraduría no podría tener esas atribuciones y en esas entonces Petro tenía la posibilidad, tenía el derecho de ser judicializado por un juez penal, eso es claro. Pero en este caso concreto es distinto porque no se está tomando esa decisión, no se está apartando del cargo, no se está inhabilitando, simplemente es una medida cautelar de carácter provisional. En el caso Cansado, Trindade de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó frente a la naturaleza de la medida provisional, que es donde nos tendríamos que centrar, la naturaleza de una medida provisional. Expresó claramente y manifestó que los estados pueden otorgar este tipo de medidas provisionales cuando se presenten 3 características. Una, que sea urgente, que exista un riesgo, que ese riesgo sea inminente, ¿cierto? Y que exista la necesidad de lo que pueda pasar a futuro. El sustento de esta medida cautelar es efectivamente la participación en política del alcalde Daniel Quintero, y ahí vamos al tercer ítem, que es la proporcionalidad. Si miramos esta decisión, la Procuraduría General procede a suspenderlo por 3 meses, que es precisamente la época electoral, y no es atentatoria contra la democracia precisamente porque no lo está apartando del cargo. O sea, en 3 meses volvemos a tener alcalde, por un lado, y por el otro lado, porque efectivamente esa es la naturaleza. O sea, hay un cúmulo de pruebas, no solamente es el video donde lo vemos como cambio en primera, sino que explica y relaciona una cantidad de elementos materiales probatorios donde efectivamente está el riesgo de que él, bajo su posición y poder como alcalde de Medellín, utilice los recursos públicos o utilice su posición para favorecer a un candidato y ponga en desigualdad en esta región, pues en Medellín, a los otros candidatos. Eso sería tentatorio contra la democracia totalmente. Claro. Entonces, o sea, termine la idea. Bueno, pero entonces, basados en esa misma decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Trindade Cansado, la misma Corte estableció que en ciertos aspectos los estados tienen que tener cierta reserva de dominio, es decir, hay ciertos aspectos donde el Estado no tiene la obligación de ceñirse al derecho internacional, y uno de esos es precisamente la medida provisional, porque es que pensar que la Procuraduría no tenga funciones cuasi judiciales, no judiciales, cuasi judiciales, entonces estaríamos pensando que las comisarías de familia no las pueden tener, que los órganos administrativos no la pueden tener, y serían órganos de control y vigilancia sin herramientas para ejercer ese control y vigilancia. Lo que no podría hacer bajo ninguna circunstancia es proceder a decretar decisiones judiciales, porque esas sí serían atentatorias contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, voy a poner un símil que la gente conoce para explicar esta situación que usted nos ha aclarado, que me parece, vuelvo y digo, precisa y clara para mí, pero de pronto quiero ayudar a algunos internautas y televidentes que de pronto no lo son. Es como en el derecho penal, cuando una persona es presentada ante un juez de control de garantías y el fiscal le pide al juez, pues yo le pido que esta persona sea encarcelada, lo digo de manera sencilla, medida de aseguramiento, en la cárcel o en la casa, prisión domiciliaria, porque esa persona puede atentar contra la sociedad, contra las víctimas que lo denunciaron, o puede entorpecer la investigación. Es ese el símil en el caso en este caso, en el tema de Daniel Quintero o de cualquiera, cuando se habla de una medida provisional para evitar esos riesgos. ¿Es o no es? Es correcto, ese símil está perfecto.
y sobre todo hay algo importante, y es que si van a analizar la decisión Petro-Urrego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectivamente dijo que la facultad que tenía la Procuraduría de vigilancia y control era totalmente acorde a la Convención. Lo que no iba acorde a la Convención era el procedimiento establecido y le ordenó a Colombia adecuar su legislación de cara al artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso fue lo que hizo Colombia. Se cambió. Yo creo que todos sabemos que el Código Único Disciplinario se reformó totalmente y el OBI se fue esa decisión judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que esto tiene que ver precisamente con lo que hemos venido hablando de esa modificación de ese Código General Disciplinario mediante la ley. ¿Cuál fue la ley de 2021? La ley 2094-2021, que le entregó algunas funciones jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, como usted dice, a la Procuraduría, para que obre en este poquitico. No puede ser en el tema de la institución general, sino en el poquitico, permítame decirlo de esta manera sencilla, que tiene que ver con lo provisional, con lo cautelar. Es correcto, o sea, se hizo una adecuación de cara a todos esos estándares convencionales. Incluso el mismo Código Único Disciplinario establece claramente, mira, frente a este caso, el alcalde tiene otro tipo de recursos, puede acudir a los recursos ordinarios, puede acudir a una acción de revisión, tiene muchos mecanismos para agotar antes de acudir al corpus juris, antes de acudir, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sí. Porque hay que recordar que el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos manifiesta que la Corte Interamericana ni el Sistema Interamericano pueden ser un tribunal de alzada. Hay que agotar todos esos recursos de cara al artículo 46 de la Convención. Entonces no podemos decir que hay una violación desde ya cuando ni siquiera se han agotado los recursos internos. Pero oiga, Diana Caterina, pero cuando se habla de violación del debido proceso, no hay una violación del debido proceso cuando ni siquiera se le notificó al alcalde, cuando él ni siquiera tuvo la oportunidad de decirle, procuradora, yo no he hecho lo que usted dice que yo estoy haciendo, yo no estoy participando, sino que de tajo le dictaron la medida cautelar. Yo te voy a hacer otro símil para entender esa situación, y el símil es cuando proceden a decretar una medida de embargo de un inmueble. A ti te decretan la medida de embargo de un inmueble, a ti no te dicen pronúnciate, porque precisamente es la naturaleza de la medida cautelar, es que es urgente, hay que decretarla. Ahora bien, si tienes reparos, puedes proceder a agotar los mecanismos ordinarios y proceder a pronunciarse sobre los reparos, porque en el mismo Código Disciplinario establece la posibilidad de revocar esa medida cautelar. O sea, el alcalde todavía se puede defender. Claro. No se le ha negado la posibilidad de defenderse. Muy bien, la tutela es una posibilidad porque están anunciando una tutela que yo me imagino que la están pensando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sería pues innecesario lo que usted dice, porque todavía está el recurso más bajito, pues digámoslo así, más cercano, que es de la Procuraduría, antes de saltar allá. ¿Usted qué dice? Frente al mecanismo de tutela, agotarlo ya, te lo voy a decir en términos muy coloquiales, sería agotar un cartucho, porque es que el mecanismo de la tutela es totalmente residual. O sea, la tutela no tiende a prosperar cuando hay otros mecanismos ordinarios que se deben agotar, y este es el caso porque te digo, en el Código Disciplinario se establecen otros mecanismos, se establecen mecanismos que hacen parte del derecho ordinario, pues mecanismos ordinarios que hay que agotar antes de acudir a agotar el mecanismo de la tutela. Ya, excelente. Muy clara usted, Diana Caterina Meneses Restrepo. Y para ir redondeando, ya que nos ha quedado tan claro, le pregunto lo siguiente. De todas maneras, lo convencional, ustedes hablan de convencional, ¿no? Que está como por encima de lo constitucional. Lo digo es porque cuando uno habla de lo constitucional es porque no hay ley que esté por encima de la Constitución. Cuando hablan de lo convencional es que no hay ni siquiera constitución que esté por encima de lo convencional, o sea, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso sigue siendo fortaleza lo convencional, por encima de lo constitucional. Es correcto, o sea, de cara al bloque de constitucionalidad y la obligación que tienen tanto los jueces y las autoridades administrativas que emiten decisiones, decretan decisiones,
siempre, siempre, siempre va a primar la Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso está la obligatoriedad que cuando alguna normativa interna, incluyendo la Constitución Política, no vaya de cara a la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la obligación de adecuar esa normatividad interna. Pero acá el tema es que todavía no podemos manifestar que exista una vulneración del sistema interamericano, de alguna normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos. En mi criterio todavía no podríamos pensar en esa instancia. Que le creo pues mucho a su criterio, porque es el del derecho, el del Estado de Derecho. Para que terminemos con algo de opinión de su parte, si puede, ¿usted qué ve en esta pelea tan horrible? Ustedes que saben tanto del tema y lo tienen tan claro como usted lo ha planteado hoy, y uno escucha en medios de comunicación a todo mundo pontificando y opinando, queriendo hacer más fuerte el estado de opinión que el estado de derecho. ¿Usted cómo ve esa situación alrededor de temas como este y en el contexto de unas elecciones presidenciales que nos tienen tan polarizados? ¿Eso que nos genera, Diana Caterine? Claro, efectivamente, en este momento estamos en un momento electoral que remueve muchas pasiones, remueve muchas fibras, que no es tan claro cuál de los dos, pensaría yo, pues que hay dos candidatos opcionados van a llegar, pero pensaría que eso no nos puede apartar de ninguna manera, y menos a los profesionales del derecho, de ser objetivos al realizar este tipo de análisis. Y con esto yo te digo, o sea, entiendo posturas, porque efectivamente algunos defienden la postura del alcalde, otros no, porque son contrarios, y quisieran tener la razón, pero en este caso en específico te puedo decir concretamente que en caso de este caso escalar al sistema interamericano de derechos humanos, las dos posturas pueden ser asumidas tanto por la Comisión como por la Corte, dependiendo de la parte argumentativa. Sin embargo, yo les he dicho a mis colegas, no es tan claro, o sea, no lo den tan por hecho que efectivamente existe una vulneración convencional, porque hay mucha tela que cortar académicamente. Bueno, entonces, ojalá sea, es un llamado a la objetividad. Perfecto. Ojalá sea tela para cortar objetivamente, no desde el punto de vista del ser del sujeto, porque hay un montón de creencias, de opiniones, de sentimientos, de tendencias políticas, y no solamente entre quienes son militantes, sino también entre nosotros los periodistas. Eso se ve, se lee y se oye todos los días, unas tremendas tendencias políticas. Así que no podrían esperar siquiera de nosotros los periodistas esa objetividad, a no ser que miremos la objetividad desde el punto de vista de los hechos, y en este caso particular desde el punto de vista del derecho, que tiene esas posibilidades objetivas de análisis, como nos la ha planteado hoy nuestra invitada Diana Caterine Meneses Restrepo, quien es, voy a decir otra vez esto de su especialidad, para que obviamente respalde su opinión, su argumento, que no es opinión, especialista en litigio de alto impacto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diana Caterine Meneses Restrepo, gracias por estar con nosotros. De verdad que nos aporta a esta discusión un grano de arena objetivo que nos sirve, yo creo. Siempre es un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Vámonos a un corte para mensajes y ya regresamos. Y de verdad hay que decir que esta polarización tan tremenda pues tiene al país dividido, y hay lo que se llama un estado de opinión, si me permiten expresar esa forma de plantearlo. La gente cree que es lo que opina, incluso por encima del Estado de Derecho. Hay un ordenamiento jurídico que no es solamente nacional, sino que tiene que ver con tratados internacionales que hay que respetar. De ahí para allá, todo es opinión, ganas, intenciones, tendencias. Y precisamente ayer tuvimos a un abogado, Andrés García, que decía que la decisión de la procuradora Margarita Cabello Blanco era legal, pero no constitucional ni menos convencional. Ahora ha dicho Diana Caterine Meneses que la decisión de la procuradora es, además de legal, convencional y constitucional, y ni siquiera, por lo que le entendí, en relación estricta con la modificación
del Código General Disciplinario con la Ley 2094 de 2021 que le dio fundamentos jurisdiccionales a la Procuraduría, sino desde el punto de vista de la lógica del derecho. Es una medida cautelar que la puede tomar tranquilamente sin estar vulnerando el sistema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque hace la diferencia, es cautelar, es provisional, no es una sanción, no es una condena de destitución e inhabilidad. Esto da claridad. En fin, en todo caso, veamos estas imágenes de lo que aconteció el día de ayer, como se había anunciado, en la plazuela de la Alpujarra, donde se reunieron muchas personas a apoyar a Daniel Quintero Calle, a propósito de esta decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo provisionalmente durante 3 meses. Y eso hay que aclararlo. Suspenderlo provisionalmente durante 3 meses. No es que lo hayan destituido. Sigue siendo Daniel Quintero Calle alcalde de Medellín, a pesar de que haya un alcalde ad hoc o un alcalde encargado que ha sido designado por el presidente de la República, que se llama Juan Camilo Restrepo Gómez. Él es el alto comisionado para la paz, empieza a fungir como alcalde encargado, alcalde ad hoc, mientras está suspendido, volvemos a emplear la palabra, suspendido provisionalmente como medida cautelar el alcalde Daniel Quintero Calle. En todo caso, lo que se vio ayer fue un acto político, indudablemente, sin que nos pongamos con hipocresías y cinismos. Es un acto político, indudablemente, de respaldo a Daniel Quintero Calle, que es la demostración o no de que es amigo y que quiere que sea el hoy candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro. El presidente, eso no tiene vuelta de hoja, nosotros no podemos ser tan ciegos, pero de ahí a que se demuestre que ha estado participando en política, eso es lo que tiene que hacer en derecho la Procuraduría General de la Nación. Pero ese acto es definitivamente político y algunos dicen que fue el papayazo para el lanzamiento a la candidatura a la presidencia de la República de Daniel Quintero Calle en el año 2026. A propósito, sigue insistiendo sobre el golpe, comillas, golpe de Estado, comillas, de la Procuraduría y el presidente de la República a la ciudad de Medellín con la suspensión de su cargo. Buenas tardes. La Medellín democrática que no va a permitir un golpe de Estado que orquesta en este momento la procuradora Cabello y el presidente Duque. Buenas tardes. Menos mal ustedes son televidentes e internautas inteligentes, interesantes y calificados y recogen toda esta información, la que leen, la que oyen, la que ven, y la recogen inteligentemente, por supuesto, para ver qué hay de verdad en todo ello y se apoyan con algo de explicación como la que nosotros hemos querido dar acá en Sinergia Informativa con los expertos, que no yo, con expertos como por ejemplo nuestra invitada de hoy, Diana Caterina Meneses Restrepo, o el invitado de ayer, Andrés García, ambos abogados y cada uno con su posición, pero eso sí, fundamentados en el derecho, que es lo bonito y el objetivo. Corte para mensajes, ya regresamos. Y el SENA sigue haciendo alianzas internacionales, sobre todo en este contexto de la cuarta revolución industrial, para formar mejor a sus docentes y a sus, por supuesto, aprendices. Ahora se vino una relación con lo que llama SM España, expertos en automatización. Maravilloso. Mariano Carreras Torres es el manager de esta entidad. ¿Cuál es la alianza? Los beneficios de esta alianza entre SMC International Training, la división corporativa de la empresa, de la corporación SMC para el mundo de la educación, y una entidad como el SENA, es indudable que trae beneficios para ambas entidades, ¿no? Por una parte, para el SENA, el poder disfrutar, el poder conseguir
estar en la última de la tecnología de automatización Industria 4.0, el formar a esos aprendices, no solo para que trabajen en el sector industrial colombiano, sino que pueden salir y van a ser muy bien valorados en todo el mundo. Y para nosotros como SMC es una referencia, es un placer tener a una entidad de clase mundial como el SENA utilizando estas tecnologías, estos equipamientos de última generación. Excelente. Y nos vamos otra vez invitándolos a que sean conscientes, que lean bien, que escuchen bien, que vean bien y que, por favor, duden y pregunten a aquel en quien confíen para que tomen una decisión acertada y no los deje aburridos. Gracias. Chao.